Le damos una vez más honra al Señor por su palabra, porque su palabra es vida, su palabra es fiel, su palabra es maravillosa. El Señor Jesucristo lo había dicho de esta manera. Él le dijo a sus discípulos: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor. Entonces estamos convencidos que la palabra es portadora de espíritu y de vida. Las palabras llevan consigo espíritu y vida. Por eso que producen algo, por eso generan algo, por eso propician lo que Dios quiere que se haga. Entonces, en este tiempo, como lo hemos estado diciendo, tenemos que estar establecidos en la palabra, afincados en la palabra, fuertemente en la palabra de Dios, que es lo que permanece para siempre. Las circunstancias cambian, las emociones fluctúan, todo es cambiante, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en este tiempo es cuando los hijos de Dios tenemos que aprender a caminar firmemente sobre la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, hacer caso a la palabra de Dios, recibir la instrucción de la palabra de Dios. Donde Dios dice sí, es sí, donde Dios dice no, es no, y tenemos que entenderlo claramente. Así que hoy está usted invitado para escuchar una vez más esta palabra que puede edificar su vida, puede tocar su corazón y por sobre todo permitirle que se nutra del poder y de la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a continuar entonces, porque llevamos ya por lo menos unos 2 o 3 domingos hablando acerca de nuestras verdades espirituales que nos definen y que también nos defienden. ¿Por qué hemos tenido que hacer esto? Porque lo hemos dicho, pero lo voy a reiterar, acaso alguien está por primera vez escuchándonos. Muchas veces la lucha se vuelve muy frontal con el enemigo. Eso ya ustedes lo saben. La palabra de Dios dice que efectivamente sí hay una lucha, hay un campo de batalla abiertamente en el mundo espiritual. El Señor lo definió, lo estableció y nos hizo el favor de revelarnos esas verdades para que nosotros entendamos contra qué estamos luchando. Y por lo tanto, entonces es de sabios, de gente sabia, entender, comprender cuál es el trato que se le debe dar al enemigo. La palabra del Señor a nosotros nos dice, y quiero leer una escritura en este momento. Y la escritura es del libro de Gálatas en el capítulo 4, donde la palabra del Señor nos dice, libro de Gálatas, capítulo 4, dice la palabra en un versículo muy importante. Dice la escritura, Gálatas capítulo 4, versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y así se van definiendo nuestras verdades. Aquí esta vez grandes verdades se enseñan. Nosotros, dice la Escritura, somos hijos de Dios y no podemos ni debemos estar bajo ninguna esclavitud. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso es muy, muy importante. Y en la carta de Colosenses, en el capítulo 1, carta a los Colosenses, capítulo 1, yo voy hojeando mi Biblia juntamente con ustedes, naturalmente, para llevar el mismo tiempo. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 1, versículo 13 específicamente. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí se nos habla de un traslado que efectivamente sucedió, lo hizo el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que primero lo que hizo fue librarnos de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Esa es una primera buena acción. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y luego dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estamos establecidos dentro del reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, por esa razón, porque ya no le pertenecemos a las tinieblas, porque un día fuimos sacados de ahí, fuimos liberados de la potestad de las tinieblas y ahora estamos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso es de que se convierte en un campo de batalla, por eso que hay una lucha fuerte contra esas potestades, porque ya no les pertenecemos, ya no somos de ahí. Un día salimos de ahí, gloria a Dios, ya no estamos más sujetos a esa servidumbre, a esa esclavitud, gracias a Dios. Ahora le pertenecemos al reino del amado Hijo Jesucristo. Entonces, esta es otra verdad que a lo mejor la vamos a señalar y la vamos a ampliar un poquito más adelante. Por lo tanto, en esta lucha, eso lo hemos estado diciendo, en esta lucha, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo salimos librados? Es por medio del entendimiento de las verdades espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hace un tiempo aprendí lo siguiente. ¿Qué fue lo que aprendí? Aprendí que la palabra del Señor que tenemos, la verdad no es solamente un libro de instrucción, sino un libro, es una palabra, es la palabra de Dios que hace una diferencia. ¿Diferencia entre qué o en qué cosas? Diferencia, número uno, entre las circunstancias actuales de nuestra vida, los hechos reales de nuestra vida y nuestras verdades. ¿Está bien? ¿Está captando la idea? La palabra del Señor no solamente es un libro, dije que nos orienta, nos instruye, no. Es la palabra de Dios que hace una distinción, una diferencia entre nuestras realidades, los hechos reales, las circunstancias reales y nuestras verdades reales que provienen del corazón de Dios. Podríamos decir que en la parte de abajo de la palabra están todas las circunstancias. Aquí están todas las circunstancias, los hechos reales. Pero por encima, de aquí para arriba, están nuestras verdades que nos definen y dije, nos defienden. Y eso es lo que nos ha llevado algún tiempo, porque son muchas verdades, gracias a Dios. Y tenemos que echar mano de todas ellas. Mejor si las vamos entendiendo cada vez más y más para que nos hagan valer nuestros derechos en los momentos en que la lucha arrecia. Entonces, hemos dicho en otras ocasiones que el enemigo, pues como es un enemigo y ningún enemigo es leal, ustedes saben, los enemigos toda la vida quieren ganar ventaja, quieren salir ganando, pero el Señor nos enseñó cómo vencer y cómo derrotar y cómo destruir al enemigo, entendiendo por una parte, según la palabra del Señor, que Jesucristo con su muerte en la cruz, Él mismo derrotó, dice la palabra del Señor, a esos adversarios nuestros y los exhibió, dice la Escritura, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así dice la carta a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, dice la palabra así, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí habla acerca del triunfo de Cristo. Aquel día cuando el Señor Jesucristo fue levantado en aquella cruz, ese día fue un triunfo glorioso para Él,
pero un triunfo glorioso también para nosotros, porque ahí todas estas potestades, estos principados que eran una amenaza, que eran un peligro, que eran realmente contrarios a nuestro bien y a nuestra paz, dice la Biblia que Jesucristo los despojó. O sea, les quitó todo el poder, la influencia maligna que tenían contra nosotros, y después de eso dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la verdad nos hemos puesto del lado del ganador, del triunfador, del victorioso, de Jesucristo. Él fue el que destruyó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Es la única forma de hacerle frente al enemigo. Es la única forma de someter a esas huestes de maldad. Es Jesucristo quien lo puede hacer. Y cuando Él pelea las batallas por nosotros, porque Él peleó la batalla hace 2000 años por nosotros y ganó la guerra y sometió a esos adversarios, es porque el Señor quiere que todavía hasta la fecha nosotros gocemos de los beneficios del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el que se une al Señor, oh gloria a Dios, el que se une al Señor, goza de esa maravillosa bendición. Yo le diría a usted, dele gloria a Dios ahí donde usted se encuentra. Diga, oh gloria a Dios, porque estoy del lado de Jesús, porque estoy con Jesús, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi consejero, Él es mi guiador, mi ayudador. Oh, feliz de convertirme al Señor Jesucristo. Es como el Señor realmente nos quiere el día de hoy. Entonces, ¿cómo es la pelea con el enemigo? Es una pelea, Él quisiera que fuera así como que de poder a poder, ¿verdad? Para Él exhibir su poder. Pero nosotros hemos descubierto que es mejor pelear inteligentemente. Nuestras verdades nos definen y nuestras verdades nos defienden. Y esto no es una repetición, sino que le digo, es como establecer estas verdades en lo más profundo de nuestro ser y hacer uso de ellas cuando más lo estamos necesitando. Así que hasta el día de hoy pues vamos viendo varias verdades, las podemos enumerar. Yo soy hijo de Dios, eso habla de mi identidad. Yo tengo un gran propósito, eso habla del valor que tiene mi vida. Yo tengo una gran bendición, habla de la provisión que yo tengo en Dios. Luego hablamos de la posición. Yo tengo una posición alta, una posición elevada porque estoy sentado en lugares celestiales. Bendito sea Dios. Y hemos dicho, yo tengo autoridad delegada de parte de Dios. Esa es otra verdad y esta es la que vamos a ampliar en este momento porque vale la pena que repasemos un poquito estos aspectos. Muchas veces nos quedamos cortos en el tema de la autoridad porque no lo hemos entendido completamente. Entonces yo los llevo ahí al Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 19, dice la palabra del Señor de esta manera. Estamos hojeando la Biblia juntamente con ustedes el día de hoy. Dice la escritura así, Lucas 10, 19, dijo el Señor, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta es una palabra reveladora de Jesucristo que habla de una de nuestras grandes verdades y habla de la autoridad delegada de parte del Señor. Hay una autoridad extraordinaria que Dios nos ha compartido. Capacidad es la habilidad de Dios para hollar serpientes y escorpiones. Y dice la Escritura, y sobre toda fuerza del enemigo. Y todavía para que lo entendamos más, dice, y nada os dañará. Cuando uno está escondido, refugiado en Jesucristo, porque lo ha abrazado como su precioso y bendito Salvador, esa misma fe nos defiende, nos sostiene y Jesucristo nos cubre de toda maldad. El creyente en Cristo, la verdad, se vuelve peligroso para el reino de las tinieblas.
creyente en Cristo, bien contenido de la palabra de Dios, lleno de las verdades de Dios, se vuelve peligroso en el reino de las tinieblas. Así es, porque Dios le ha delegado autoridad para someter a sus adversarios. Aquí figura, dice, serpientes y escorpiones. Hollar serpientes y escorpiones. Eso es pisar, pararse encima, pisotear. Eso es prácticamente tener la autoridad delegada de parte del Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan ustedes que el Señor lo había dicho? Porque el que está delegando esta autoridad en este momento es el mismo que dijo allá en el Evangelio según Mateo capítulo 28, versículo 18. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros tenemos que entender el principio de la autoridad del Señor Jesucristo. Para entender nosotros nuestra autoridad delegada, debemos entender primero la autoridad que el Señor Jesucristo tiene. Y es una autoridad nata, es una autoridad genuina. La palabra del Señor así lo dice. Por eso cuando usted lee el Evangelio de Mateo capítulo 28, usted se va a encontrar con esas verdades. Jesús dijo, toda potestad me es dada. Toda potestad, habla de toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Es Jesús quien tiene toda autoridad, todo dominio para someter a las huestes de maldad. Se puede levantar todo el reino de las tinieblas juntos, pero jamás van a poder contra el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo tiene, porque a Él se la delegó el Padre. Bendito sea su maravilloso nombre. Y esta no es la única referencia bíblica. En el libro de Efesios también tenemos algunas otras referencias que nos hablan acerca de la autoridad de Jesucristo. Y para mí eso es grandioso, es poderoso entender sobre la autoridad del Señor Jesucristo. Para entender yo mi autoridad, tengo que entender la autoridad de Él. Obviamente, como Él es Dios, creador de todas las cosas, ¿cómo no habría de tener la autoridad completa? Ahí en el libro de Efesios le mencioné, dice la palabra del Señor, versículo 19, el apóstol Pablo estaba deseando que los creyentes entendieran esto y dice, y cuál la supereminente, oiga esto, supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Qué es lo que usa Dios para con nosotros? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Esto es, todas las cosas lo dio por cabeza, sobre todo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Así que tenemos que entender la autoridad del Señor Jesucristo. Escuchó la cantidad de términos que lo estableció, dice, sobre todo. Número 1, principados. Número 2, sobre toda autoridad. Número 3, sobre todo poder. Número 4, sobre todo señorío. Número 5, sobre todo nombre que se nombra en este siglo. Jesucristo tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, y por lo tanto de esa autoridad y de ese poder es que Él nos delega. Cuando Él dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es porque Él de alguna manera está interesado en que entendamos la autoridad nuestra. Al final de todo, Él dejó delegada su autoridad.
Él entregó esa autoridad, se la dio a la iglesia, a los creyentes, a los discípulos que habían de ser, los que habían de seguir, de continuar el mensaje, la divulgación del evangelio, los principios cristianos, era a cargo de los discípulos del Señor Jesucristo. Todo esto no se entiende si no está uno en un plano de discipulado para la gloria de Dios. Entonces esa autoridad es extraordinaria, ese poder es extraordinario. Y el Señor manda que se tome autoridad. Acuérdense que la gente se extrañaba mucho, dice, de su doctrina y de la autoridad con que les hablaba. No como los otros maestros, escribas y fariseos. Él les hablaba con una autoridad extraordinaria. Y así quiere el Señor que los creyentes en este tiempo tengamos bien definida la autoridad. Porque cuando establezcamos la autoridad de Dios, que esto es establecer el reino de Dios sobre la tierra, sencillamente el reino de las tinieblas obedezca, entienda, se someta, crea que realmente no tienen ya derecho, no tienen la habilitación, no tienen la legalidad para establecerse. Y eso pues me hace pensar en que todos los creyentes, si entendiéramos esto, y todos los creyentes estableciéramos la autoridad del reino de Dios sobre la tierra, a esas huestes de maldad, esos principados y esas potestades ya se darían por notificados, que aquí ya no tendrían más que hacer, porque el reino del Señor Jesucristo está presente. Por lo tanto, vale la pena que echemos mano de esa autoridad que Dios ha delegado a su pueblo, a su iglesia. Esa autoridad extraordinaria, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 16 y algunos versículos, como por ejemplo también el versículo 16, 17, 18, dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y ahora escuchen el uso de la autoridad, la función de la autoridad. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto lo dijo el Señor en primera instancia, pues como algunos dicen, se lo dijo a Pedro. Pero esta misma instrucción también se la dio el Señor a los demás discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 18 y versículo 18. Mateo 18, 18. Ahí ya no fue solo a Pedro, sino fue a los otros discípulos. Les dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso es hacer uso de la autoridad delegada. Unimos la autoridad con el poder delegados de parte del Señor para atar. Quiere que le diga otro término más conocido para atar o sujetar, y es el término evitar o prohibir. ¿Para qué sirve la autoridad en último caso? Pues la autoridad, aparte de que da dirección, naturalmente, pero en este caso está haciendo uso, se hace uso de la autoridad para evitar o para prohibir un mal, que se haga mal, o la presencia de un mal, cualquiera que sea. Dice el Señor: todo lo que ustedes aten, eso significa todo lo que ustedes prohíban, todo lo que eviten, todo lo que impidan aquí en la tierra será impedido también en el cielo. Y lo que ustedes desaten, eso significa lo que ustedes liberen, suelten o le den habilidad, lo habiliten para que ocurra, ocurrirá en los cielos. Eso es hacer buen uso. ¿Sabe qué?
Yo he acostumbrado a decir entonces que el enemigo va a querer hacer todo aquello que el creyente no le prohíba. El enemigo va a querer hacer o destruir todo aquello que el creyente no le prohíba. Por eso estoy enseñando en parte de los temas que estamos dejando en la mente, el corazón de nuestros oyentes, que parte de la oración, dentro de los distintos elementos de la oración, que hay varios, esto los vamos a comentar en otro programa, uno de ellos tendría que ser la batalla o la guerra espiritual. Y no podríamos dejar de orar, no podríamos abandonar la oración ni dejar nuestro tiempo de oración si no nos hemos tomado un instante para atar toda obra de maldad del enemigo. Atar, sujetar. Esto es evitar, esto es prohibir. ¿Por qué el enemigo a veces viene con saña contra los creyentes? Porque no se le está prohibiendo, no se le está evitando, no se está atando. A veces ya no se llega en la oración hasta eso. Se queda uno solo con pedirle al Señor la bendición y todos los favores y que lo guarde y lo cuide y todo esto, etcétera, etcétera. Maravilloso. Pero si no hacemos este último trabajo, que es atar, esto significa prohibirle al diablo que estorbe, que afecte, que moleste, que haga su obra. Siempre la oración tendría que incluir esos elementos. Usted ya le pidió la bendición de Dios, ahora ate esas obras del enemigo, sujete esas obras del enemigo. Si quiere ser más específico, diga: diablo, te prohíbo que toques mi vida, mi salud, te prohíbo que toques a mi familia, te prohíbo que toques mis finanzas, te prohíbo que toques mi lugar de trabajo, te prohíbo que toques la casa donde vivo, todos los servicios, te prohíbo que los toques, te prohíbo que toques toda obra, toda cosa que Dios ha traído de bendición para mi vida, debería de prohibírsele para que no atente contra ello. Eso es vez tras vez, tras vez, tras vez. Estamos hablando del uso de la autoridad. Así que cuando el enemigo venga, estás solo, nadie contigo, ya, como diría, pan comido. Usted dice: momento, yo voy a hacer uso de la autoridad que tengo como hijo de Dios, porque tengo una autoridad delegada por mi Padre, delegada por mi Señor Jesucristo, porque Jesucristo tiene toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra, y de esa autoridad Él me ha delegado, y hacer uso de esa autoridad extraordinaria. Esto es maravilloso. Yo creo que podríamos unir entonces a varios elementos. Ya les mencioné alguno, pero lo puedo volver a unir una vez más. Lo que dice la carta de Colosenses en su capítulo 1 y versículo 13, cuando dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Unamos este otro elemento. Si tenemos la autoridad delegada por el Señor, se debe a que nosotros pertenecemos a su reino, al reino de su amado Hijo, dice la Escritura. Entiéndanlo bien, por favor, y comprendamos esta verdad. Nosotros no somos cualquiera persona, no somos poca cosa. Dije unos días atrás, no somos una cucarachita, no somos una hormiga, no somos un gusanito. No, por favor, no. Que el enemigo no nos venga a mentir con esas cosas. Nosotros ubiquémonos como hijos de Dios. Tenemos la autoridad delegada. Y como hijos de Dios, dice la Biblia, pertenecemos a un reino distinto. Al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Porque Jesucristo vino a establecer el reino de Dios. Toda su prédica fue enseñando el reino de Dios. Él habló del evangelio del reino de Dios. Gastó toda su vida enseñando sobre el evangelio del reino de Dios. Invirtió todos los días de su vida predicando el evangelio del reino de Dios, porque Él trajo el reino de Dios a este mundo.
Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Eso significa, está presente. Y Él exhibió el reino en todas sus formas. Lo exhibió con todo su poder sobre la naturaleza, calmando las tempestades. Lo exhibió con todo su poder sobre las enfermedades, sanando a los enfermos. Lo exhibió con todo su poder sobre las circunstancias económicas, qué sé yo, cuando multiplicó los panes y los peces. Ahí demostró que el reino es poderosísimo para obrar milagrosamente. Y cada hecho maravilloso de Jesucristo, ay Dios, demostró su poder sobre el infierno, sobre las huestes de maldad, cuando reprendía a los demonios y los echaba afuera, y dice, no los dejaba hablar porque ellos lo conocían. Poderoso el reino de Dios. Y ese es el reino que Él trajo para establecerlo sobre la tierra. Y aquí la palabra dice que nos trasladó, primero pues nos libró de la potestad de las tinieblas. Gloria a Dios, usted ya no le pertenece. Oiga esto, si usted está en Cristo Jesús, si ha creído en el Señor Jesucristo, si ha invitado a Jesucristo a ser su Salvador y su Señor, si usted hoy confiesa el nombre de Cristo como su único y personal Salvador, usted es uno de estos hombres o una de estas mujeres triunfadoras, ganadoras, que tienen todas estas verdades a su favor. Usted entonces ha sido librada de la potestad de las tinieblas. Y ahora usted le pertenece al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿A qué reino pertenece? Cuando nos ubicamos en eso, entendemos por qué el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Así dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Pero eso no quiere decir, como algunos lo han entendido, que Jesús quiso decir, yo aquí no tengo nada que hacer o no tengo nada que ver. No, eso no es lo que está diciendo. Algunos dicen, ya vieron, ni Jesús era de este mundo y si cuánto más nosotros. No, están interpretando mal la palabra. Cuando Él dijo, mi reino no es de este mundo, estaba diciendo que la procedencia de su reino no es de acá de la tierra, es del cielo, es celestial, es de una calidad extraordinaria, es de una categoría distinta de lo que ocurre en la tierra. Tiene valores distintos, tiene un lenguaje distinto, su reino es diferente. El poder del reino no se compara con ningún poder sobre esta tierra. Eso es lo que quiso decir, pero no quiso decir no tengo nada que ver y nada que hacer aquí, por supuesto. Él trajo el reino a esta tierra. El reino se ha acercado. Su deseo es establecer su reino sobre la tierra. Y yo insisto mucho en eso. Pareciera repetición, pero no importa. Nosotros los creyentes en Jesús, hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que estar también entendidos que Él nos delegó y nos dejó en este lugar para que contribuyésemos a la enorme tarea del establecimiento de su reino sobre esta tierra. Por eso Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, y ahora tenemos esa autoridad delegada de parte de Dios. ¿Está bien? Así que haga uso de su autoridad. ¿Se acuerda que el Señor Jesús, cuando el enemigo vino para tentarlo, le dijo, vete de aquí o vete de mí, Satanás, me eres estorbo? Así debe contestar todo creyente cuando se vea tentado, amenazado, acosado, acusado, acorralado por el diablo. Vete de mí, Satanás, me eres estorbo. Sin titubear, con autoridad, envíelo fuera, lejos de sus contornos, donde no pueda dañar en lo absoluto. Y solo para dejarlo, porque esto ya va a ir concluyendo, solo para dejarlo con una verdad más, porque son muchas las verdades. Leo lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. ¿Sabe qué otra verdad extraordinaria hay aquí? Ese enorme poder de Dios, porque una cosa es la autoridad, otra cosa es el poder. Las dos funcionan y se relacionan, pero son distintas. Aquí le voy a hablar un poquito del poder de Dios que actúa en nosotros. El poder de Dios que está activo en nosotros. Según este versículo de Romanos capítulo 8, versículo 11, yo en este versículo me apoyo extraordinariamente para decir
¿cuánto poder mora en mí? ¡Qué enorme poder mora en mí! Pero también en usted, creyente amado. Dice la palabra, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Dónde mora ese espíritu? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué espíritu ha venido a morar en nosotros? El mismo espíritu que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos. Cuando llego a esto no puedo dejar de hacer la pregunta, ¿cuánto poder se necesita para resucitar a un muerto? Todo el poder. Para resucitar a Jesús, ¿cuánto poder se necesitó? Todo el poder de Dios. Pues bendito sea el Señor, dice que ese mismo espíritu ahora mora en nosotros. Por eso le estaba diciendo, no somos cualquier especie. Somos hijos de Dios. Y el poder de Dios a través de su Santo Espíritu mora en nosotros. Y usted me podría decir, ¿y será posible que el poder pueda morar en una persona, pueda transitar en una persona? Sí. Lo mismo ocurre en el campo del enemigo. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que estaba poseído de una legión de demonios, dice la Escritura? ¿Cuánto poder viajaba en su cuerpo? ¿Cuánto poder se había establecido en él? Todas esas huestes demoníacas habían venido a habitar en él. Por eso que ese hombre tenía una fuerza extraordinaria. Rompía las cadenas, los grilletes, lo ataban y nada lo podía sujetar porque había poder viajando en él. Solo que era un poder maligno, un poder de las tinieblas. Y se volvía ingobernable. Entonces, eso nos da a pensar que el cuerpo, que la vida de un ser humano es capaz de portar poder. Pero no cualquier poder, sino el poder de Dios. El poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Es el mismo que ha venido a morar, a habitar en un creyente, en un hombre o una mujer creyentes. ¿Está bien? Entendamos eso. Entonces, asunto de poder. El poder de Dios mora en nosotros. Si nosotros entendemos eso y hacemos uso del poder de Dios, de ese extraordinario poder de Dios, esto nos haría capaces de seguir haciendo las obras de Dios como el Señor lo dijo. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, dijo el Señor, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Así que no sería raro ver a los creyentes orar por los enfermos, imponer las manos sobre los creyentes y los enfermos sanarán, como lo estableció el Señor en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Cuando Él dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por ese extraordinario poder que mora en nosotros. Y como lo dijo el apóstol, lo dijo también el Señor Jesús, no otro apóstol, sino el Señor Jesús, lo dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 11. Marcos 11, el Señor dijo estas palabras. Oiga lo que les dijo. Dijo el Señor, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dijo el Señor, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es una facultad extraordinaria que el Señor nos da. Para aún, dice, trasladar los montes, ¿no? Algunos dicen, ¿y eso será posible? ¿Será cierto eso? Ay, Dios, lo que hace falta es leer la palabra y ubicarse en la palabra y dedicarse a creerla y vivir esa palabra para que realmente se cumpla como es el deseo del Señor.
Entonces hoy les pude hablar de por lo menos 2 verdades extraordinarias que Dios nos ha dado para que cuando nos defendamos podamos pelear dignamente. 1, la autoridad que ha sido delegada por medio del Señor Jesucristo. Y 2, el poder de Dios que Él ha hecho habitar en nosotros, que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Si usted va sumando estas verdades, que valdría la pena que hagamos hasta un libro de esto para tenerlo a la mano y confesarlo frecuentemente. La verdad, el Señor nos dejó muy dotados, nos dejó capacitados, nos dejó implementados, nos dejó herramientas, nos dejó los recursos del cielo para que los podamos usar en los momentos precisos. Y si fuera poco, voy a cerrar con esto. Estas son verdades que han estado todo el tiempo ahí en la palabra. De esto lo vamos a desarrollar en otro momento, se lo aseguro, pero lo voy a mencionar. Esto es fundamental. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Yo le estoy dando mis mejores puntos. Mis mejores semillas se las estoy dando. Son mis mejores herramientas que a mí me sostienen, me defienden, me mantienen de pie, porque de otra manera yo soy del mismo material de ustedes. La misma carne, la misma sangre, los mismos huesos. Y si uno no está bien parado en la palabra, las circunstancias le dan vuelta. Pero, ¿qué es lo que me mantiene? Estas verdades. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esta es otra verdad fundamental. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto? Yo estoy unido legal y legítimamente a Jesucristo. Pero si lo quiero decir de otra forma, yo lo digo así. Yo soy un solo espíritu con mi Señor Jesucristo. Suena muy como que que le dijera yo, uno está ahí haciendo alarde de algo. Pero no, así lo dice la palabra. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Si usted está unido a Jesucristo, usted es un espíritu con él. Si usted está unida a Jesucristo, usted es un espíritu con él. ¡Qué unidad más preciosa! Otro día les desarrollo más el tema. Pero demos gloria a Dios porque somos uno. Así que Él está donde yo estoy. Yo estoy donde Él está. Una unidad preciosa que no se puede explicar en términos humanos, pero que existe. Esa unidad espiritual que Dios siempre quiso que tuviéramos con Él desde el principio. Esta es otra verdad. Cuando el enemigo asome la cabeza, muestre las uñas para querer empezar a amedrentar, a asustar, dígale, momento, yo soy uno con Jesucristo. Estoy unido a Jesucristo. Sus verdades la definen, pero también la defienden. Creo que siendo consecuentes con el tiempo, vamos a detener aquí toda la instrucción. Y si ustedes quieren unirse conmigo, ahora apropiémonos de todas estas verdades y declarémoslas en primera voz, en primera persona. Y digamos, esto es lo que yo soy, Señor. Esto es lo que la palabra me dice que yo soy, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo poseo. Esto es lo que me define y esto es lo que me defiende. Amén. Y vamos a orar por todas las personas que están atravesando alguna circunstancia difícil, contraria, y todo ese ambiente de terror, de horror que se establece por las noticias, por las medidas tomadas por nuestras autoridades, y que lo que generan pues es una psicosis mayor. Dejemos a ellos hacer lo suyo, pero nosotros hagamos lo nuestro también. Yo he estado diciendo que esta circunstancia que ha venido al mundo no va a cambiar sencillamente porque los políticos se pongan de acuerdo y tomen decisiones o disposiciones cualquiera que sea. Esta situación pandémica que ha venido al mundo no va a cambiar sencillamente porque todas las instancias de salud se pongan de acuerdo y promuevan, qué sé yo, algún medicamento apropiado. Esto va a cambiar cuando usted y yo, cuando todos los que tenemos conciencia de nuestra responsabilidad ante Dios, volvamos nuestros ojos al cielo, que fue lo que yo hice hace un momento. Me recordé lo que dice Isaías. Isaías capítulo 40 dice, levantad en alto vuestros ojos y ved, ¿quién hizo estas cosas? Él es el que da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabe qué es lo que Dios está esperando y qué es lo que va a cambiar esta circunstancia? Cuando el corazón de las personas acepte en algún grado la responsabilidad de humillarse delante de Dios y de pedirle perdón a Dios con todo el corazón y con toda su fuerza. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, dice la Escritura. Es que todos juntos hemos contribuido, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, todos hemos contribuido para causar dolor y tristeza en el corazón de Dios, enojo y repudio por la conducta humana, que se ha dado a la tarea de vivir como que si Dios no existiera, que aún oyendo la palabra de Dios no la escucha y no la obedece, y no hace el mínimo intento de apartarse de sus malos caminos. Cada día se le agrega más y más pecado. Cada día se agrega más a la copa de la ira de Dios. Esto va a cambiar cuando, según segundo de Crónicas 7:14, el pueblo se humille y busque mi rostro, dice el Señor, y se aparten de sus malos caminos, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Entonces dice la Escritura, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, en la parte espiritual, aún hubiera o no hubiera problema viral en el mundo, aún no existiera esta pandemia, aún todo pareciera bien, el hombre necesita arrepentirse, necesita volverse a Dios, necesita reconocer quién es Dios, necesita reconocer a Jesucristo, necesita reconocer al Espíritu Santo como dador de vida. Hoy bendecimos y cubrimos a todas las personas que por alguna razón están atravesando esta circunstancia de sentirse enfermos, de sentirse con síntomas, Le damos una palabra de bendición. Cubrimos sus vidas. Sean fortalecidos. Este no es el final, créanlo. Este no es el final. Tras de esto viene una oportunidad de parte de Dios. Lo que no puedo decir cuánto tiempo, porque eso los tiempos los maneja Él. Pero su palabra sí nos asegura y nos dice, Señor, yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, porque quiero darles un buen final y porque quiero que tengan esperanza. Eso es maravilloso. Así que aprovechemos este tiempo, ahí en las casas, en medio de esta situación, para buscar el rostro del Señor. Y todo aquel que pueda doblar sus rodillas, dóblelas. Y todo aquel que pueda poner su frente sobre el suelo en señal de humillación, arrepentimiento y quebrantamiento, hágalo. Estará contribuyendo extraordinariamente a la sanidad de la tierra, a la sanidad de nuestra tierra. Bendito el Señor Jesucristo. Vamos a orar finalmente. Por favor, únanse. Atraigamos ese ambiente agradable de la presencia de Dios. Digámosle, Señor, antes de orar, aleluya. Como te bendecimos, Señor, te damos gracias, te exaltamos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria, Señor. Aleluya, Jesucristo. Ahora cerramos nuestros ojitos, nuestro corazón lo traemos delante de Dios y le decimos al Señor, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Atraemos su gloria sobre nosotros, su gloria sobre su pueblo. Atraemos su gloria. Oh, gracias damos a Dios. Nos acercamos a la presencia del Dios Todopoderoso para bendecirlo y santificarlo ahí en su casa, rodeado de su familia. Algunos se van a postrar delante del Señor en esta hora.
Tu realidad. Algunos se van a poner de pie y van a decir, Señor, oh, aleluya, cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Dios Todopoderoso. Maravilloso, Señor. Eres bendito por siempre. El cielo y la tierra juntos no te pueden contener. Eres grande, extraordinariamente. Oh, maravilloso Dios. Y lo más grandioso es que nos has hecho participantes de tus bendiciones. Tú eres autoridad y nos has delegado esa autoridad a nosotros. Tú eres poder y nos has delegado ese poder a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Somos personas extraordinarias. Tuyo es el poder, el reino te pertenece y nos has trasladado a ese reino del amado Hijo Jesucristo. Somos herederos, ciudadanos de un reino poderosísimo, ese reino cuyo asiento, cuyo trono está en el cielo, cuya capital es el cielo mismo. Ese es el reino al cual nosotros pertenecemos y tu deseo es que ese reino se establezca aquí en la tierra. Por eso hoy nos ponemos de acuerdo para decir, Señor, venga tu reino sobre esta tierra. Venga tu reino sobre nosotros. Reina sobre nosotros, soberano Dios. Establece tu reino, tus dominios, tu fuerza, tu señorío sobre esta tierra. Y ¿sabes qué, amado? Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hoy pedimos todos juntos que así como es la voluntad en el cielo, así sea esa voluntad en la tierra. Atraemos el cielo a la tierra. ¿Qué necesita nuestra tierra? Nuestra tierra necesita una intervención en forma directa por medio de Jesucristo. La sanidad que nuestra tierra necesita viene del cielo. Pedimos que la salud, la sanidad del cielo descienda sobre la tierra y se establezca entre nosotros. Por eso cuando el reino se hizo presente por medio de Jesucristo, los ciegos volvieron a ver, los mudos volvieron a hablar, los cojos volvieron a caminar. Oh Dios eterno, porque el cielo había descendido, la voluntad del cielo se estaba haciendo en la tierra. Padre, he creído y creo firmemente que todo virus va a desaparecer cuando el cielo descienda y sople con toda su fuerza y con toda su furia y disipe todo virus y lo mande al abismo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso hoy en día cada creyente inteligentemente le pide al Señor, Señor, que tu cielo descienda hoy aquí. Por favor, pida eso, creyente, diga que tu cielo descienda hoy aquí. Que tu cielo descienda sobre mí, que tu cielo descienda sobre mi familia, que tu cielo descienda sobre mi casa y yo, que tu cielo descienda sobre mi vida, que tome dominio y gerencia sobre todos los asuntos aquí en la tierra. Esa es la gran esperanza. Yo declaro hoy una gran esperanza para el mundo, una gran esperanza para la humanidad, que no vendrá ni de la política, ni de la economía, ni de ningún medio. Vendrá de Dios, del reino de mi Señor. Por eso es necesario establecer el reino de Dios alrededor. Eso significa gobierno de Dios. Eso significa aceptar la palabra de Dios como regla en mi vida de fe. El régimen de Dios en mi vida. Aleluya, 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 aleluya. Dios bendiga a todos los creyentes amados en esta hora. Ministramos sanidad sobre tu cuerpo si estás enfermo. Ahora mismo pido que el Espíritu Santo descienda sobre ti.
Sea reprendido todo virus. Sea reprendida toda enfermedad. Sea reprendido todo espíritu de muerte. Sea reprendido todo espíritu de tristeza, de soledad, de abandono. Sea reprendido toda ansiedad, toda angustia. Sea reprendida ahora mismo. Donde ha habido angustia, donde ha habido temor, ha habido miedo, hoy le damos la orden. Fuera temor, fuera ansiedad, fuera miedo, fuera opresión, fuera esclavitud, fuera toda obra del enemigo, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestras familias, de nuestra tierra. Fuera toda obra de Satanás, fuera toda obra del enemigo. Por todo lo que hemos dicho y hemos orientado hoy, oh gloria a Dios, tomamos esa autoridad, hablamos poder para someter a esas huestes del infierno, que huyan, que se aparten, que se alejen de nuestro país Guatemala, de las naciones del mundo, de la ciudad donde cada uno vive, donde cada uno ha nacido y está en este día. Y ahí se establezca la gloria de Dios, la bendición de Dios. Oh santo, 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 santo. Aleluya, Señor. Nosotros sabemos que Dios está obrando extraordinariamente. Amén. Ahora mismo el Espíritu de Dios desciende ahí donde estás. Espíritu Santo, ven y toca su paz. Espíritu Santo, ven y llena sus corazones. Lloro en este último minuto para que el Espíritu de gracia llene tu corazón ahí donde estás. Para sentir un fortalecimiento extraordinario, para decir, oh gloria a Dios. Poder de Dios descendiendo sobre tu vida.